estamos en el programa La necesidad de un profeta con el propósito de responder las dudas e inquietudes que el pueblo de Dios tiene. Pueden enviar sus preguntas, dudas e inquietudes al Facebook Mary Carrasco o al número más 580424 6630482, donde el pastor Mary Carrasco le estará respondiendo conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. Pueden suscribirse a nuestro canal Tabernáculo Soberdanto, donde se están subiendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. También estamos abiertos a debates conforme a la Biblia y el mensaje sobre la piedra de corona, la iglesia del término, etc. Con ustedes, el pastor Mary Carrasco, que les estará dando un saludo. Bueno, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Agradezco al público que está escuchando los mensajes por YouTube, bueno, que sea Dios y que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y que sea Dios que nos siga guiando y nos siga ayudando, porque el hombre es un instrumento en las manos de Dios. El hombre es como el vaso, ¿ve? El vaso no quita la sed, que quita la sed es el agua, ¿ve? El hombre es como el plato no quita el hambre, que quita el hambre o el apetito es la comida, no es el plato. Entonces nosotros somos ese instrumento en las manos de Dios y que podamos hacer ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos. Dios siempre ha utilizado profetas para hablarle a su pueblo. Las profecías que Dios trae a través de un profeta le dan vida a un pueblo. Espiritualmente sí, porque Él es la vida. Dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el agua de vida. En Apocalipsis 22:17 Él dijo, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que tenga oído diga, el que tenga oído oiga, dice, no, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Es el agua de la vida, en varios capítulos es el agua de vida, el pan de vida. Él dice en San Juan 6:48, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Entonces es la vida, y Dios a través del profeta trae palabra de vida, pues trae el pan vivo, así como descendió allá en Éxodo 3:14, ¿verdad? Y le habló a Moisés para que el pueblo de Dios, allá era en Éxodo 16, ¿verdad? El pueblo se alimentaba con maná, que era pan, figura del pan verdadero que iba a venir a la tierra. Entonces ahí mismo en San Juan 6:34, Él dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Nuestros padres comieron el maná, pero están muertos. Ellos murieron espiritualmente. De 2 millones de una congregación mixta que salió, Josué y Calé, nada más fueron salvos. De 2 millones, Josué y Calé. Entonces el pan vivo es el Señor Jesucristo. Por eso que en Mateo 4:4 Él dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él. Entonces Él al pueblo de Israel siempre le enviaba profetas para que el pueblo de Dios, el profeta es una alarma, es una advertencia que Dios trae para que un pueblo crezca y avance espiritualmente. Ahora, igualito como sucede en Israel, sale una congregación mixta, así también en el cristianismo están las 3 clases creyentes. Hermano Branham predicó un mensaje que lo tituló Las 3 clases creyentes. Él dice, su actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas 3 clases creyentes somos nosotros. Ahora, en Génesis 6 dice que la maldad era mucha en la tierra. Eso se está volviendo a repetir hoy en el mundo. Correcto, y también se repite ahí porque no es un profeta, ¿no? Entonces, eso está al pie de la letra. La maldad es mucha sobre la tierra, en los países, en todos los países del mundo hay una maldad extrema, no es una maldad, sino una maldad extrema. Y eso se repitió, se veía ya en Génesis, pero los padres mataban a los hijos mataban a los padres. Sodoma, eso se vio allá en Sodoma, el hijo de Noé, Cambe, pues bisensual, y eso hay mucho ahorita en el mundo, el bisensual. Aún cuando él tenía, Can tenía a su esposa, él abusó de su padre Noé, en Génesis 9:23, y vio Can a desnudez de su padre. Desnudez en la Biblia es acto sensual, es acto de sexo, desnudez. En Génesis 3:10 Dios le dijo a Adán masculino y a Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y en Levítico 18:6 dice, no conocerás la desnudez de tu padre, de tu madre, de tus hijos,
O sea, desnudez es acto sensual, desnudez es acto sensual. Entonces, ya eso sería otro tema, ¿no? Pero hablando de la maldad de Génesis 6, eso está al pie de la letra, porque en Lucas 17, 26 dice como en los tiempos de Noé, y no se queda ahí, dice como Sodoma y Gomorra, ¿ves? Entonces ahí se repite la historia nuevamente, el mundo está como en los tiempos de Noé, y Dios en los tiempos de Noé, Dios trajo juicio, Dios consumió el mundo en agua, y también este mundo va a ser consumado por el fuego. Malaquías 4.1 dice, viene el día ardiente como un horno. Malaquías 4.5 dice, aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, que Dios envía un profeta para dar una advertencia del peligro que se aproxima al mundo. Los que oyen ese profeta son apartados de ese peligro, y los que lo rechazan van a recibir el día ardiente como un horno, ¿ves? Y los que lo rechazan, el destino es el infierno. Pues eso es lo que le espera al mundo, porque dice como en los tiempos de Noé, porque Noé predicó la palabra, Noé hizo un arca y nadie le creyó. Noé duró 120 años haciendo el arca. Noé predicaba todos los días, ¿por qué Noé predicaba todos los días? Porque él estaba viviendo, él vivía lo que estaba predicando, lo estaba viviendo, porque estaba predicando era del arca y estaba construyendo el arca. O sea que Noé le estaba hablando todos los días. Todo el que mirara el arca, Noé le estaba predicando automáticamente, porque el arca era la salvación. Y ellos rechazaron el arca. En este caso el arca también era figura, simbolismo de Jesucristo. Entonces ellos rechazan hoy a Jesucristo y les espera el juicio. Este mundo maldito por el pecado, un mundo lleno de maldad, de odio, de envidia, de destrucción total por todas partes del mundo, como en los tiempos de Noé. El hombre gobernaba el hombre era bisexual, el hombre era homosexual, igualito que ahorita. Ya aquel mundo fue destruido en agua, este va a ser destruido en candela. Pero antes de que el mundo sea destruido, Dios envió la misericordia, que es un profeta, Malaquías 4.5, que es William Mario Branham. Dios envió a un profeta para alertar y traer los misterios a su pueblo. Dice correcto. Amos 3.7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre ha utilizado un profeta singular, no siempre un profeta, no dos ni tres profetas. Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. O sea, es algo singular, no plural, ¿ves? Sino que en los días de la voz, una sola voz, ¿ves? Del séptimo ángel. Entonces, siempre hemos dicho que Dios, ¿verdad?, trae 7 mensajeros a la escena, y ellos traen un mensaje singular. Dios se lo revela a ellos lo predican al ministerio quíntuple. Efesios 4.11, Dios constituye unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Pasa a ser un mensaje plural, un mensaje diferido. Ahora, otra cosa que surge mucho para este tiempo es la cinta, que muchos hermanos dicen que ya no es el ministerio quíntuple, sino la cinta por la que se debe escuchar la palabra. Bueno, esa es una inversión humana. Eso lo dice el hermano Branham en la primera edad, la edad de Efesios. Dice, el hombre siempre va a creer, ¿verdad?, meter su enseñanza, su creencia, porque es una versión humana. Por eso la Biblia dice, segunda de Pedro 1.20 y 1.21, dice, ante todo entendiendo esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, que el que le ponga aquí, que le dé interpretación privada, ¿verdad?, a la Biblia, no es que va a ser condenado, ya es condenado. ¿Por qué? Porque esa es palabra de Dios. Y Dios no, número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, lo que Dios trae a través de un profeta, eso es correcto. Un profeta jamás se equivoca, y menos con el libro de Apocalipsis, porque el Apocalipsis es profecía. Ahora, lo que tú me estás preguntando es sobre la cinta, ¿no? El hermano José Branham dice que hay que colocar la cinta, y el que no coloca la cinta no es la novia. Bueno, en el Joel 2.28 también nos dice el profeta Joel
que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, ¿no? Entonces el primer mensajero, el apóstol Pablo, él dice que el evangelio en primera de Gálatas 1:11 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces en Jeremías, el profeta Jeremías nos dice que Dios escribirá, ¿verdad? En Jeremías 31 creo que está, Jeremías 31, busca el libro de Jeremías, dice que Dios escribirá su palabra en nuestros corazones. Jeremías, desde el versículo 30, capítulo 31, versículo 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces aquí el profeta Jeremías dice que el que va a escribir la ley, la palabra, ¿verdad?, en nuestros corazones es Dios. Proverbio 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Isaías 54:13 dice: y todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová. Y el mismo Señor en San Juan 6:45 habla de esa escritura de Isaías, ve que el pueblo de Dios va a ser enseñado por quién, por el Espíritu Santo. Isaías 6:45 dice: Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Entonces el profeta Isaías habla de que el que te va a enseñar verdaderamente no es el hombre es un instrumento en las manos de Dios. No te va a enseñar ni la cinta, ni te va a enseñar, porque es un legalismo también de lo que es la cinta, ¿no? Que tiene que ser la cinta, pero también vino el mensaje en escrito, y aquí Dios usó grandes hombres como el hermano Oscar Galdona, aquí en Latinoamérica, un hombre que Dios usó grandemente, llevó el mensaje a Colombia, México, Argentina, a todos estos países que Dios utilizó al hermano Oscar Galdona, como el ministerio quíntuple. También tuvo el hermano Olivey y el hermano Peregrín, fueron hombres en su tiempo, también como el hermano Ranulfo Rodrigo. Ahorita en la actualidad Dios usa mucho al hermano Livington y a muchos hermanos del ministerio quíntuple que Dios lo está usando, porque no solamente de aquí de Venezuela, sino de otros países. Entonces el hermano Braja dice: todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Hoy Dios está en la novia en el ministerio quíntuple. Entonces la cinta, ¿verdad? No es solamente la cinta, ya de la cinta pasó a pendrive, ahora pasó a CD, ahora pasó lo tenemos por YouTube, por Instagram, por Facebook, por Nectube, por todos estos medios del internet, ¿verdad? De la ciencia, como dice Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará. Ahí también está el mensaje, pero ya eso es inversión humana que el hombre tiene que el hombre, como el hermano José Braja, él dice que tienen que poner la cinta, y el que no ponga la cinta no es de la novia, no. Dios utilizó los profetas, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, verso 4, dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. En Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Entonces aquí es mirar, escudriñar las escrituras. El hermano Braja dice que la salvación es individual. Dios lidia con Israel como nación, y a nosotros los gentiles Dios lidia individualmente. Entonces el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concebirá las peticiones de tu corazón. O sea, no es la cinta. Hay gente que aún pueden tener la cinta, pueden tener los pendrives, lo pueden tener escrito en letra, lo pueden tener, y todavía si Dios no les revela, si Dios no lo enseña, si el Espíritu Santo no lo enseña, ellos no van a entender, no van a ver esto. No es tener la cinta, no es tener el poner el mensaje, ¿no? Que eso tiene su tiempo de escuchar los audios del hermano William Mario Braja, de leer los mensajes, porque tenemos los mensajes tanto en audio como en escritura, lo tenemos escrito, ¿ves? Tenemos los 7 sellos en audio, las 7 edades en audio, pero también las tenemos en lectura, las tenemos en libros, ¿ves? Hay libros en audio y hay libros escritos, ¿ves? En todo el mensaje está tanto escrito como en audio, ¿ves?
Y en muchos países ha llegado el mensaje en audio y también ha llegado en escritura, pues, ha llegado entonces ya eso es una inversión humana que el hombre se desvía, porque los hijos de los profetas, los hijos del profeta Samuel se desviaron, los hijos de Elí, el sumo sacerdote, también se desviaron, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios no ha llamado al hermano, se está desviando de algo que Dios no lo comisionó. Si Dios lo llamó a través del hermano Abraham, el hermano Abraham agarra un párrafo, un texto donde el hermano Abraham dice que yo quiero que mi hijo José sea un profeta, y ahí se agarran para decir que el último profeta para hoy es el hermano José Abraham, ¿no? La Biblia es clara en decir 7 edades, 7 mensajeros, 7 sellos, ¿no? Y después de Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Para nosotros los gentiles, 7 ángeles terrenal que Dios ha enviado. Hoy Dios se está moviendo en el ministerio quíntuple. Todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Entonces hoy Dios está obrando a través del ministerio quíntuple, y el que va a escribir y el que va a enseñar es el mismo Dios, no es el hombre. En Gálatas 1:8 dice el apóstol Pablo, no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a pervertir. Así como la Iglesia Católica ha pervertido el evangelio, así como las denominaciones, Apocalipsis 17:5, dice la gran ramera, la madre de la ramera, así también muchos en el mensaje se han desviado y le han dado interpretación privada al mensaje que Dios trajo a través del hermano William Mario Branham. Entonces, la cinta, ¿verdad? La cinta el hermano Branham dice en el primer sello, él dice, si Dios hubiera escogido la luna, Dios hubiera escogido el sol, Dios hubiera escogido el viento, dice él en el primer sello, ¿no? Pero Dios escogió al hombre. Hasta ahora el ministerio quíntuple no puede ser anulado por ninguna cinta. Ahora, no estoy diciendo que no leamos los mensajes del hermano Branham, no estoy diciendo que no lo oigamos, no. Estoy diciendo es que eso tiene su lugar y nosotros tenemos que escudriñar aún más. Los ministros de este mensaje tienen que escudriñar el mensaje, ¿ve? Comer de ello, alimentarse bien, ¿ve? Para llevarle el alimento al pueblo. El ministerio quíntuple es el que está llevando el mensaje que Dios trajo a través del profeta, pero las cintas no pueden anular el ministerio quíntuple. Hebreo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios. Dios siempre ha utilizado al hombre y Dios hasta el final va a utilizar el hombre. ¿Por qué? Porque Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. No dice que Dios derramará de su espíritu sobre la cinta, sobre los audios, nos derramará de su espíritu en San Juan 14:21 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Esos mandamientos tienen que estar en el corazón del hombre, en el corazón de las mujeres, de los jóvenes, de los niños. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios escribirá, no es el hombre. Dios va a escribir ese mensaje que cada uno de los mensajeros, como siempre hemos dicho, Pablo le da de Efesios 53, después de Cristo, ¿verdad? De ese, después de Cristo. De 53 al 170 le da de Efesios, el mensajero fue el apóstol Pablo. Le da de Esmirna 170 al 312, el mensajero fue Irineo. Le da de Pérgamo 312 al 606, el mensajero fue Martín. Le da de Filadelfia 602, de 612 a 1520, el mensajero fue Juan Güell. Le da de la Odisea 1500, le da de Saldi 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero. Le da de Filadelfia 1750 a 1906. Mensajero fue Juan Güell. Le da de la Odisea 1906 a 1963. ¿Quién dijo que la edad de la Odisea había terminado? El mismo Señor Jesucristo. ¿Dónde lo dijo? Apocalipsis 10:6. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entra el ser eterno con 3 etapas, 1963, Primera Tesalonicenses 4:16. ¿Quién más dijo que la edad de la Odisea había terminado? Página 69, párrafo 55. Este libro no me he revelado, sino hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales hayan terminado y el tiempo no es más. O sea que el evangelio, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, el evangelio verdadero no te lo va a enseñar ningún hombre. El verdadero evangelio te lo va a enseñar es el mismo Espíritu Santo, como dice en San Juan 14:26, que el Espíritu Santo nos guiará, nos recordará y nos enseñará todas las cosas. O sea que en San Juan
16:13 también nos habla de que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo es el maestro por dentro, no el maestro por fuera. El hombre, el ministerio quíntuple lo puede explicar muy elocuentemente, con mucha dramática, con mucha teología, pero el único que te puede enseñar el verdadero evangelio es el Espíritu Santo, el mismo Dios, como dice Isaías 54:13, como dice San Juan 6:45, que todo lo que fueron enseñados por el Padre vendrán a mí, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, aquí la enseñanza es una enseñanza no de ahorita, desde antes de la fundación del mundo. San Juan 10:27, él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, el evangelio que nosotros aprendamos no puede ser por el hombre. El evangelio tiene que ser el mismo Dios enseñándote, Dios utilizando el vaso. ¿Ve? En este caso, Dios ha enviado 7 mensajeros a nosotros gentiles. Ya hoy está en el ministerio quinto. No hay una Biblia, no hay un texto bíblico donde diga que el ministerio quíntuple no está funcionando. El mensaje de Dios revelándose, el hermano Braja dice que Dios se esconde en la simplicidad y se revela en la misma, ¿entienden? Dios se esconde en la simplicidad y se revela en la misma. Ahora también, otro punto importante a resaltar es la fe. Hemos leído en la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe, para muchos cristianos, es importante, ya que por fe somos sanados, por fe obtenemos muchas cosas y así es la fe. Pero, ¿qué nos podría decir a profundidad? ¿Qué es la fe para este tiempo? ¿Qué tipo de fe debemos tener? ¿Y cómo es la fe en cada cristiano? Bueno, el hermano Braja dice: la fe es revelación, ese es el punto profundo, ¿verdad? Mientras que Dios no se le revela al individuo, él no va a entender, no va a poder ver, porque aquí es fe, es revelación. Y siempre hemos dicho que en cada una de las edades, Dios dijo en la edad de Efesios, que tengo oído oiga al Espíritu Santo, para que nosotros entendamos que no es el hombre, ¿no? Cada una de las edades, aún cuando nosotros sabemos que la edad de Efesios, el mensajero fue el apóstol Pablo, el instrumento, él no decía: oiga lo que Pablo dice, él decía: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él no dijo: oiga lo que dijo Elineo, lo que dijo Martín, lo que dijo Colombo, lo que dijo Lutero, lo que dijo Wesley, lo que dice el hermano Braja. No, él dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, oír aquí es por fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, estos oídos no son de ahorita, ¿no? Y la fe no es de ahorita, la fe es desde antes de la fundación del mundo. Siempre citamos Hechos 3, verso 48, dice: y creyeron todos los que estaban ordenados desde antes de la fundación del mundo. Ni más ni menos van a creer. ¿Por qué? Porque los oídos, la fe no es desde ahorita, la fe es desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hay una fe intelectual, hay una fe que el mundo la agarra para tener fe de obtener dinero, fe de sanidad, fe hay muchos tipos de fe para obtener muchas cosas, para obtener dinero, para obtener una casa, para obtener un vehículo, para obtener muchas cosas. A veces una fe, y puede ser una fe intelectual, pero la fe aquí, la profundidad, como dices tú, de fe es creer para vida eterna, ¿ves? Y creyeron, ¿ves? Fe es creer para vida eterna. Hay mucha gente que cree fe para sanar y son sanos, pero lo más importante es tener fe para tener el alma sana, no el cuerpo, sino el alma. Hay muchos tipos de fe, pero ya nosotros sabemos que Dios trajo un profeta a la escena y dijo: fe es revelación, y revelación es como dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fe es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. O sea que todos los misterios es para un pueblo con percepción profética, un pueblo que pueda ver, puede entender, porque dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha reservado para un pueblo. Vamos a leerlo de aquí mejor. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Entonces, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Como dice en Hebreo también, Hebreo 11, Hebreo capítulo 11, desde el verso 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su ofrenda, a un muerto habla por ella. O sea, Abel no tuvo una Biblia como nosotros, pero Dios le reveló que el pecado original no había sido una manzana, una uva, el pecado original había sido el sexo. Ahora, Hebreo 11:6 dice: pero sin fe, sin revelación, ¿verdad? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios quiere. Bueno, como estaba diciendo, ¿verdad? Hebreo 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ganador de lo que le busca. Ya dijimos que la palabra fe significa revelación, eso es lo profundo y es la realidad de lo que es la fe. Ahora, ¿eso quiere decir que es la revelación, la fe, la que nos va a llevar al recto? Claro, el hermano Braja dice fe de rapto. Dice que si no tenemos fe para la sanidad divina, tenemos que llegar al nivel espiritual de lo que es la fe de rapto, que es revelación, pues, porque si no tenemos la revelación de los 7 sellos, como dice en la página 7, párrafo 43, ¿verdad? De la fiesta de la trompeta, él dice que la Biblia se le hizo un libro nuevo cuando Dios le mostró los 7 sellos. Entonces él está hablando aquí de revelación. Cuando el hermano Braja habla como profeta, él habla de revelación. Si no tenemos fe de rapto, si Dios no te ha revelado, si Dios no nos ha revelado los misterios, no vamos a tener fe de rapto, porque si Dios no te ha revelado el 7º sello, ve que el hermano Braja habla de la profundidad de Dios, que la Biblia se le hizo un libro nuevo, no vas a tener fe de rapto, porque la fe de rapto viene por la revelación. Por eso podemos decir ahí en Hebreos 6:10: sin fe es imposible agradar a Dios, sin revelación es imposible agradar a Dios, porque Abel agradó a Dios porque Abel tuvo revelación. ¿Y por qué Caín no? Porque Caín no tuvo revelación. Ahora, otra cosa importante sería que cuando Dios habla en la Biblia, habla de las vírgenes prudentes, que ellas tenían las lámparas con aceite, ellas tenían la revelación. Sí, por eso ellas sí salieron cuando el esposo la llamó. Pero las vírgenes sensatas no tenían revelación. Eso es correcto. Es que podemos tener la Biblia y el mensaje, pero se requiere el aceite, que es un simbolismo, una figura del Espíritu Santo. Porque por toda la Biblia el aceite representa, el hermano Braja dice, las lámparas, ¿verdad? Es la Biblia, es la palabra. Pues, en Salmo 19, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, ellos tienen la lámpara, pero no tienen el aceite, y el aceite es el Espíritu Santo, y el aceite es el que te va a guiar. ¿Ve? El aceite no es ningún hombre, el aceite no te lo puede dar ningún hombre, ninguna iglesia, ningún apóstol, pastor, evangelista, maestro. El aceite te lo da el Espíritu Santo, y el aceite es simbolismo del Espíritu Santo. Entonces estas vírgenes representan las iglesias. Hay iglesias que tienen del mensaje, que tienen el Espíritu Santo, pero hay iglesias que no lo tienen. Aun cuando ellos reclaman tenerlo, no lo tienen, igual que las denominaciones, igual que la iglesia católica, porque ellos reclaman que Dios está con ellos, pero Dios está en su palabra. Dios no está en ninguna iglesia, Dios no está en el hombre. El hombre que tenga el Espíritu Santo tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Entonces el aceite aquí es individual. Dios presenta ahí 10 vírgenes, unas prudentes y unas incesantes. Las prudentes tenían el aceite, que es el Espíritu Santo. La prudente es la novia de Cristo, porque ella está obteniendo el Espíritu Santo. Muchos tienen el mensaje, pero no tienen el aceite, ¿entiendes? Y el aceite es el que nos va a llevar en el rapto. En San Juan 14:3 él dice: me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Dios va a tomar su palabra. Individualmente el que tenga las revelaciones, individualmente el que tenga el aceite, ese es el que se va en el rapto. El que tenga fe de rapto, el que tenga la revelación, es el que se va en el rapto. No es que tiene que ser el pastor, el evangelista, el maestro. No, si ese pastor, ese evangelista, maestro, apóstol, profeta no tiene el aceite, que es figura del Espíritu Santo, no va a tener, no se va a ir en el rapto. No tiene la fe de rapto, porque la fe de rapto es 1 Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa
Esa es la fe de rapto, los misterios. Apocalipsis 10:7, todos los misterios fueron revelados. Apocalipsis 10:1, Apocalipsis 8:1, el séptimo sello es la venida del Señor Jesucristo, es el mismo Señor Jesucristo. Él es esos 7 sellos. El Apocalipsis 4:1, Él sube acá, son 3 etapas. Mateo 25:6, lo que estamos hablando, las vírgenes que tenían el aceite y las que no tenían el aceite. Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz, son 3 etapas. En esas 3 etapas, el que no tenga el aceite, el que no tenga la primera etapa, que es voz de aclamación, que es un mensaje a través de un profeta, y ese mensaje pasó al ministerio quíntuple, no se va en el rapto porque son 3 etapas, ¿entiendes? 3 etapas: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios trajo la estatura de un varón perfecto para que el individuo crezca espiritualmente y lleguemos a la piedra de corona. ¿Ve? Esa es la fe de rapto. La piedra de corona también son 3 etapas. Ahora también sería que cuando Dios envía un profeta a un pueblo al llevarle la revelación a sus hijos, al aceptar esa revelación tiene que haber automáticamente un cambio en nuestras vidas. Ese es correcto, porque siempre hemos hablado de Génesis y Apocalipsis, somos los libros que estamos tocando ahorita, ¿verdad? Los temas que se están llevando en el mensaje, en el tabernáculo Sod. El hombre nacido de mujer es corto de día, o sea, el hombre nacido de mujer viene a traer Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere una vez, después de todo el juicio. Job 14:1 dice que el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabor, o sea, que el hombre nacido de mujer viene del pecado. En San Juan 3, hablando con Nicodemo, el Señor le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Ve? Entonces, el nuevo nacimiento aquí, nacer del primer Adán es muerte, como dice en 1 Corintios 14:21, dice que nacer del primer Adán es muerte, ¿ve? Y nacer del segundo Adán, que es Cristo, es la vida. Entonces Pablo dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces Cristo es la palabra, ese es el segundo nacimiento y es el verdadero nacimiento. Nacer de la palabra es vida eterna. Por eso él dijo en San Juan 5:24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay una vida después de esta, siempre y cuando vivamos conforme a la palabra de Dios, siempre y cuando obtengamos el segundo nacimiento. Nacer de mujer es muerte, ese es el primer nacimiento. Y nacer de la palabra es vida, ¿ves? Ese es el segundo nacimiento, que es vida eterna, que es nacer de la palabra, que es nacer de Cristo, ¿entiendes? Entonces, en Efesios 4:20, 22, 21, 22, 23, Pablo dice: dejad el viejo hombre, dejad el vicio del viejo hombre. Si estamos en el mensaje, ¿verdad? Y Dios nos está llevando a nivel espiritual a la estatura de un varón perfecto, vamos a dejar el viejo hombre, vamos a dejar las mentiras, vamos a dejar de ser chismoso, vamos a dejar los vicios y todo eso. ¿Ve? Hay un cambio, vamos a vestir diferente, vamos a hablar diferente, nos vamos a peinar diferente. O sea, todo el nuevo hombre es un cambio conforme a la palabra, ¿entiendes? No del viejo hombre, el viejo hombre conforme al mundo, no, sino el nuevo hombre que es en Cristo, que es nueva criatura. 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Quiere decir que el nuevo nacimiento nos lo da la palabra de Dios. Ese es correcto, el nuevo nacimiento es la palabra. Si no nacemos de la palabra, podemos nacer de la iglesia, de un credo, de un dogma, de una doctrina. Podemos nacer de muchas cosas, ¿ves? Pero aquí el nacimiento es que nazcamos de la palabra, como le dijo el Señor a Jesucristo. El Señor, Nicodemo se fue al nacimiento natural. Nicodemo le dijo en San Juan 3, Señor, ¿cómo puedo yo ser un hombre viejo y volverme un gusano? Como dijo Job 25:6, lo dice, el hombre es gusano y los hijos de los hombres son gusanos. La esperma bota 1 millón de gusanos, pero de ese millón entra en el vientre de la mujer, entra un solo gusanito, ¿ve? Y ese gusanito no se queda gusano, pasa a ser un cigoto, después pasa a ser un embrión, después pasa a ser un feto, tiene un proceso de 9 meses. Si pasan 9 meses, un día o 2 días, se muere la madre y se muere el feto. Ahora, ya después que nace, ya no es un feto, ya es un bebé. Ya después pasa, tiene la vida natural, después que nace, que ya no depende porque en el vientre de la madre se alimenta por el ombligo de la madre, ya él pasa a depender de comer solo, ¿ve? Ya la madre lo alimenta, pero de otra forma. Entonces ya toda la vida él no sigue siendo un bebé, pasa a ser un niño, después pasa a ser un adolescente, después pasa a ser un adulto, después pasa a ser un anciano. O sea, hay un proceso en la vida natural
hay un proceso en la vida espiritual. El segundo nacimiento es vida eterna, nacer de Cristo. No nacemos de mujer porque la mujer lo que trae es muerte. Este cuerpo tiene sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, Hebreos 9:27. Y nacer de Cristo es nacer para vida eterna. O sea, no nacemos de la palabra. En realidad, única y exclusivamente los que van a nacer son aquellos que tienen el nuevo nacimiento, son únicos y exclusivamente desde antes de la fundación del mundo. También es el nuevo nacimiento. No es el porque vamos a la iglesia, no es porque no nada de eso. Eso tenemos que hacerlo porque la palabra lo dice, ¿no? Pero el nuevo nacimiento es desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 dice Pablo, y nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de él. Entonces, el nuevo nacimiento único y exclusivamente lo van a tener son los miembros de la novia, ¿entienden? Más nadie. Ahora, en 4:16 dice: el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados. ¿Cómo viene la transformación a los hijos de Dios? Bueno, la transformación, como te digo, la transformación la da en la palabra. Primero y principal la palabra. No te la va a dar un pastor, no te la va a dar la iglesia más grande, donde hayan más miembros, donde la iglesia sea más famosa, donde no, nada de eso. La transformación, ¿verdad?, viene de parte de Dios. De parte de Dios hay una transformación en el cuerpo, hay una transformación en el cuerpo natural, hay una transformación en el cuerpo espiritual. En 1 Corintios 12, Pablo, creo que el verso 13, Pablo dice que somos miembros de un cuerpo, ¿ve? Así como hay un crecimiento, así como hay una transformación en el cuerpo natural, hay una transformación en el cuerpo espiritual. Ahora, 1 Corintios 15:50, Pablo dice: la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. La transformación de este cuerpo es un cuerpo teofánico. Eso dice el hermano Graham, Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, página 300. Dice que nosotros teníamos el primer cuerpo a imagen, semejanza de Dios, como dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Entonces nosotros somos imagen y semejanza de Dios, es en el cuerpo espiritual, porque Dios es un espíritu, ¿entiendes? En Génesis 1:2 dice: el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En San Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana, le dice: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es un cuerpo teofánico, esa es la transformación. Nosotros de este cuerpo terrestre pasamos a un cuerpo teofánico, y del cuerpo teofánico pasamos a un cuerpo glorificado, Eso lo dice el hermano Raja. Tenemos 3 cuerpos, pero este cuerpo no puede entrar, este cuerpo, como dijo Dios en Génesis 3:19, del polvo eres, al polvo volverás. ¿Por qué? Porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, porque este cuerpo viene del pecado, y la paga del pecado es muerte, ¿entiendes? Tiene que haber una transformación, aún en este cuerpo tiene que haber una transformación para irnos en el rapto. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:6, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, todos los que murieron en Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Ahí todos los que nacieron, todos los que tuvieron el nuevo nacimiento en Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Los muertos en Cristo, los muertos en la palabra resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Entonces tiene que haber una transformación de este cuerpo a un cuerpo teofánico, y después un cuerpo glorificado. Son 3 cuerpos que el ser humano tiene, y en esos 3 cuerpos, en el primer cuerpo, que es un cuerpo teofánico, es una transformación, ¿entiendes? Cuando Dios juzgó al mundo en los tiempos de Noé, Dios lo juzgó conforme al evangelio que predicaba el profeta Noé. ¿Por cuál evangelio va a ser juzgado el mundo en el día de hoy? Bueno, el evangelio es uno solo, no es como dice Pablo, no es que en Gálatas 1:8 el evangelio no es que son varios evangelios, no es el mismo evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, y cada uno de los mensajeros, de los 7 mensajeros que mencionamos, ¿verdad? Cada uno de los mensajeros trajo vida eterna. Cada aquel que oía al mensajero es la buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Y Dios va a juzgar según en sus siglos espirituales, en su era espiritual, ¿verdad? Las que mencionamos, en cada uno de esos Dios va a juzgar al mundo. Aquellos que no escucharon a Pablo, ellos van a tener su juicio. Los que no escucharon a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Braja, a su debido tiempo van a tener su juicio, ¿entiendes?
Ahora Dios envió el último profeta que Dios envió sobre la tierra es William Mario Branham. Debido al tiempo que el hermano Branham estuvo aquí, debido al mensaje que continúa, ¿no? Que es el mismo del Señor Jesucristo, en cada uno de los mensajeros, ellos, como dice el hermano Branham, revelando a Dios. Cuando el ser humano buscó a Jesucristo, lo buscó, ya Jesucristo estaba en Pablo. Cuando lo buscaron en Pablo, estaba en Irineo. Cuando lo buscaron en Irineo, estaba en Colombo. Cuando lo buscaron en Colombo, estaba en Lutero. Cuando lo buscaron en Lutero, estaba en Wesley. Cuando lo buscaron en Wesley, estaba en William Mario Branham. Hoy lo buscan en el hermano William Mario Branham y Dios está hoy en su nombre y en su pueblo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Dios revelándose, pues Dios escondiéndose en la simplicidad y revelándose en la misma. Es el mismo Dios ocultándose nuevamente de los sabios, de los entendidos y revelándose a su pequeñita, a su manada pequeña. Lucas, capítulo 12, verso 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestros padres os ha placido darnos el reino. Para este tiempo han pervertido mucho el evangelio y lo han convertido en un comercio. Que eso lo sabía por la palabra. Correcto, ya ahorita el evangelio es un evangelio moderno, un evangelio híbrido, un evangelio, no un evangelio de antigüedad, ya los predicadores antiguos, ya hoy cuando se predica la palabra pura ya es mala, ya es algo, como te digo, ya el evangelio es un evangelio moderno, ya es un evangelio, y tiene que cumplirse lo que dice la palabra, porque el primer mensajero en segunda de Timoteo dice que habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Segunda de Timoteo 3 dice los caracteres de los hombres en el último tiempo, ¿ves? Dice habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad. Piedad, la palabra piedad significa Cristo, que tendrán apariencia de cristianos, pero negarán la eficacia de ella, negarán la verdad, pero negarán que Dios para este tiempo ha enviado un profeta, que los profetas fueron hasta Juan, que ya no hay profeta, ¿ves? Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, todo eso tiene que cumplirse porque el primer mensajero lo dijo, que fue el apóstol Pablo, ¿entiendes? Y también en Gálatas 1:8 Pablo dice no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a pervertir. O sea, se repite la historia en cada una de las edades, ¿entiendes? Entonces, ellos aborrecen al verdadero mensajero, aborrecen lo que oyen ese mensaje, porque ese mensajero trae palabra de Dios, pues, y cada uno de los mensajeros trajo palabra de Dios, y a su debido tiempo fueron rechazados y fueron odiados. Tanto el mensajero como los que oyen ese mensaje, ¿entiendes? Y lo viven, pues, van a ser rechazados, porque se repite la historia en cada una de las edades. Cristo siempre ha sido rechazado, ¿entiendes? Fue rechazado en lo físico cuando vino al pueblo de Israel, lo crucificaron, y hoy fue rechazado en cada uno de los mensajeros, como predicó el hermano Branham, un mensaje que lo tituló Acusación. Dijo, yo acuso a todos los sistemas porque han crucificado nuevamente a Jesucristo como la palabra. Ya lo crucificaron en lo físico, aquí lo crucifican como la palabra. Ahora, Dios ha traído la revelación para arrepentimiento, para que haya un crecimiento y para que enderecemos y se apareje la novia de Jesucristo para el reino. Correcto, siempre lo hemos dicho, un profeta ve el pasado, un profeta ve el presente y un profeta ve el futuro. Son tres cosas que un profeta ve, ¿entiendes? Entonces tenemos la estatura de un varón perfecto. Y la primera doctrina que nuestro Señor Jesucristo predicó fue San Juan 3, pues es necesario nacer de nuevo, ¿entiendes? Mientras que el individuo no nazca es un religioso, no tiene nada de espiritualidad. Los escribas, los fariseos, los saduceos de aquel entonces, la crema de la religión, los magnatas espirituales, la alta sociedad, ¿verdad? San Juan 8:32, el Señor Jesucristo le dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y dijeron que nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Pero en el verso, él por todos los versos, desde el verso 33 al verso 44, él los va desnudando, le va haciendo el ADN espiritual, los va llevando a la palabra, y al final en el verso 44 le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha conocido la verdad porque no hay verdad en él. Primero homicida fue Caín, él estaba llamando que eran simientes, hermanos, hijos de Caín, pues el Señor los desnudó completamente porque ellos no podían escuchar, no podían ver lo que Dios estaba trayendo a la escena. En cambio, Jesucristo, que era Dios hecho carne, para ellos fue Beelzebú, fue loco, fue brujo, ¿entienden? Pero él era Dios hecho carne.
Entonces ellos decían que eran descendientes de Abraham, y Abraham en Génesis 19, cuando el Señor se le apareció a nuestro padre Abraham, al padre de la fe, ¿verdad? Él lo atendió bien. Abraham le dio pan, le dio leche, le mandó matar el carnero mejor que tenía, pues a lo mejor es para Dios. Pero estos no, estos decían que eran hijos de Dios y que eran descendientes de Abraham y querían matar al mismo Dios hecho carne, el mismo Dios de Abraham, querían matarlo ahí, pues querían crucificarlo ahí mismo. Y él dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahora, para la sociedad, para el mundo, para el cosmos, ¿verdad? En aquel entonces, si se hubiera hecho una encuesta, Jesucristo era el malo, porque Jesucristo, ¿qué se iba a meter con un escriba, con un fariseo, con un saduceo? Con las religiones de ese tiempo, si eran religiones puras, religiones que estaban sinceramente, como dice el hermano Braja, ellos eran sinceros, pero estaban sinceramente errados. Y la historia se repite en la actualidad, porque ¿quién puede decir o habla mal de un papa? ¿Entendés? Si el papa es el vindicario, el papa es el que intercede, el papa es el que ayuda, el papa. Pero la Biblia dice que el papa es el anticristo, ¿entiendes? Es la gran ramera, la Iglesia Católica, Apocalipsis 17. La madre, las hijas son la dominación, y mucho de este mensaje se han desviado, se han pervertido también de lo que es la realidad, lo que es la verdad, ¿entiendes? Entonces, tiene que ser Dios con el individuo mostrándole, porque como te digo, Jesucristo para ellos era loco, era brujo, era Belcebú, era el que estaba errado. Ellos estaban en buenas condiciones, pero Jesucristo le hace el ADN espiritual y termina diciendo: ustedes son hijos del diablo. Aún cuando ellos eran elocuentes, cuando eran teólogos, cuando tenían una buena gramática, cuando no se equivocaban cuando hablaban, no se comían una jota, una tilde, vestían bien, hablaban bien, caminaban bien, tenían un buen testimonio, pero con todo eso eran hijos del diablo, ¿entiendes? Ahorita también muchos agarran las escrituras y las tuercen a su conveniencia y creen que porque predican la palabra o hacen obras para Dios son salvos y están bien con Dios. Bueno, Santiago dice: no es por obra para que nadie se gloree, ¿no? Pablo también lo dice. Pablo, el primer mensajero, dice: no es. Y si tenemos que jactarnos de la palabra. O sea, la honra, la gloria, el honor y el poder es para el Señor Jesucristo. No es por obra, o sea, no es por lo que hagamos nosotros, ¿verdad? Siempre lo que el ser humano hace, no lo hace él. Si es alguien que fue sanado, la honra y la gloria es para Dios. Si es alguien que es salvado, la honra y la gloria es para Dios. O sea, todo aquí es Dios, pues. Por eso Mateo 7:21 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y Dios le va a decir: apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. Dios no los conoce porque ellos no conocen la palabra. Ahora, ellos hacen milagros. Eso lo predica el hermano Braja en el mensaje Los Ungidos en el tiempo del fin. El hermano Braja lo predica muy bien. Entonces ahí vemos que ellos son unidos con el Espíritu Santo, pero su forma de actuar, su forma de ser es una forma falsa. Entonces en aquel día Dios lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque ellos fueron falsos. Ahora también, la novia de Jesucristo es un tipo, el Señor Jesucristo es un tipo de primera edad. Y en Génesis era Adán masculino y Adán femenino. Viene a ser Eva después de la caída. Era uno solo. Ahora, la novia de Jesucristo también va a ser una sola con el Señor Jesucristo. No, la novia de Jesucristo es una sola. San Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. O sea, la novia es la figura del primer Adán, como tú dices, el segundo Adán masculino y Adán femenino. Génesis 5:2 dice: ambos se llamaban Adán. No plural, sino singular, un solo nombre, Adán. Después de la caída es que Dios le pone Eva, Génesis 3:20. La palabra Eva significa madre de todos los vivientes. Ahora, son figuras y son uno, y no es de ahorita, somos uno desde antes de la fundación del mundo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque si eres la palabra, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si eres la palabra, la novia es la palabra, ¿entiendes? Se repite Génesis 2:21, 22 y 23. ¿Ves? Dios saca del costado del primer Adán, le saca la ayuda idónea de la costilla, le saca la ayuda idónea. Adán dice: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y se llamará Icha. Ahora, ya nosotros que sabemos que ella se llamaba Adán también, ambos eran igual hasta Génesis 2:21 hasta Génesis 3, pero ambos eran igualitarios, ¿no? Pero después de la caída, el hombre pasa a ser señor de ella, como dicen en Génesis 3:16, él será tu señor. Por eso Sara llamaba a Abraham mi señor, que como dice Pedro 3, ¿verdad? En Pedro 3, 1 Pedro 3:6, creo que ahí Sara le llama a Abraham mi señor. Entonces,
las figuras son perfectas. Si nosotros, cuando él dice me tomaré a mí mismo, es que se va a tomar la palabra, ¿entiendes? Si nosotros somos la palabra, no somos de ahorita, somos desde antes de la fundación del mundo. Por eso el hermano Branham predicó un mensaje, un abismo llamando otro abismo. San Juan 14:3, me tomaré a mí mismo, Dios va a tomar es la palabra, ¿entiendes? Si en una iglesia hay 2.000, 3.000 y hay 2 o 3 que tienen la palabra, esos son los que se van, no se van a ir los 3.000, ¿entiendes? Porque va a tomarse a sí mismo. Entre nosotros los gentiles la salvación es individual. Dios lidia con Israel como nación, ¿entiendes? Entre nosotros los gentiles la salvación es individual. Dios se va a tomar a él mismo y él es la palabra. Si yo estoy viviendo la palabra, yo me voy en el rapto. Si yo no la estoy viviendo, me voy a quedar igualito, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Dios viene a tomarse a sí mismo y él es la palabra, ¿entiendes? Entonces la novia es la palabra, igual del mismo material que Dios saca del primer Adán, del segundo Adán, también del mismo material Dios saca el segundo Adán y él es la palabra, nosotros somos la palabra. Por eso el hermano Branham dice, cuando la novia sepa quién es la novia, la palabra, ¿entiendes? Esto quiere decir también que Dios ha traído su revelación y es conforme a la Biblia y el mensaje. No hay más luz sino la que Dios trajo a través de su profeta. No podemos salirnos ni de las escrituras ni del mensaje que Dios trajo para este tiempo. Eso es correcto. La luz que tengamos tiene que estar en el libro Apocalipsis 17, ¿verdad? El hermano Branham se come el libro Apocalipsis 10:8. Es el mismo libro que se come el hermano Branham, es el mismo libro que se come la novia, ¿entiendes? No es otro libro y es la misma revelación porque Dios abre las edades con un profeta que fue el apóstol Pablo y cierra las edades con un profeta que fue el hermano William Mario Branham. Por eso él en la cortina, más allá de la cortina del tiempo, el hermano Branham dice todo lo que si lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque ambos predicaron lo mismo, ambos fueron profetas, ambos predicaron lo mismo. Dios cierra las edades con un profeta, todos los misterios ya desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los misterios fueron revelados. Podemos decir la obra completa de Dios, pues ya la obra completa de Dios ya se terminó, pues como el hermano Branham predicó un mensaje de lo tutela de Miguel Ángel, no de Miguel Ángel, que hace a Moisés, no me recuerdo ahorita el nombre del mensaje, ¿no? Pero creo que fue así, la obra perfecta, algo así, habla él de ese, no me recuerdo ahorita el título del mensaje, pero este hombre, Miguel Ángel, hizo a Moisés y lo hizo tan parecido que lo golpeó en la rodilla creyendo que en verdad era Moisés, pues. Entonces, hoy también la obra completa de Dios, ya la obra completa es Jesucristo y la novia, pues ya todos los misterios fueron revelados, ya el novio está en escena, ya la novia está en escena, ya estamos esperando, es la voz de arcángel, ¿entiendes? Ya la voz de aclamación se está desarrollando, en cualquier momento se da la voz de arcángel. Lo que no tienen revelación, lo que no estén conforme al mensaje que Dios trajo a través del hermano Branham, que no estén conforme a lo que Dios trajo a través, lo que Dios habló de la novia a través del hermano Branham, ¿verdad? No van a estar en voz de aclamación. Son poquiticos. El hermano Branham dice, si esta noche en el mensaje, el primer sello, el segundo sello creo que también lo vuelve a decir, dice, si se fueran 800 del mundo nadie sabría, dice, dos de cada país o uno de cada país, nadie se daría cuenta. Entonces, imagínate, el rapto va a ser algo demasiado pequeñito, ¿verdad? Y para un pueblo pequeño, una manada pequeña, y muchos creen que el rapto va a ser algo así, que todo el mundo va a ver, no, eso va a ser algo en secreto. En secreto para el mundo, la novia, la esposa sabe a qué hora llega el esposo, ¿entiendes? El hermano Branham, la escritura dice como ladrón en la noche, es para el mundo, porque la novia, la esposa sabe a qué hora llega el esposo, ¿entiendes? Entonces a la medianoche se oye un clamor, ella está oyendo el clamor, ve aquí el esposo, entonces el esposo está aquí en la escena, en cualquier momento el esposo lo que hace es levantar a su esposa y se va de aquí de la tierra. Ese es el rapto, son poquiticos los que se van a ir. Ahora, si hay uno de aquí de Venezuela, ese soy yo. Se dijo el hermano Branham y yo lo creo, yo también voy a decir lo mismo. Si hay uno de Venezuela, ese soy yo. Y el hermano Branham dice, si usted no piensa que es uno para el rapto, usted está errado, no tiene fe, no tiene revelación. Ahora ya para culminar, sería bueno que nos explique espiritualmente qué tipos son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en Apocalipsis, qué tipos son en lo espiritual. Bueno, los 24 ancianos, el hermano Branham dice que son los apóstoles, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Las 4 unciones aparecen en Apocalipsis 4:7.
Apocalipsis 4:7 dice el primer ser viviente era semejante a un león. Esto fue cuando el apóstol Pablo le da de la edad de Efesios. El segundo era semejante a un becerro, la edad de Latino, la edad de Tiatira. Mataron 68 millones de cristianos en la iglesia católica, ¿verdad? Y dice, el tercero tenía rostro como de hombre, y como de hombre. Dice el hermano Blas aquí que esta era la unción de la sabiduría. Este fue cuando Martín Lutero salió de la iglesia católica y pasó a ¿verdad? De la misma unción, dice el hermano Blas. En Juan Wesley también existió el hombre, dice el rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando, que es la unción de la novia. Águila volando, la única que tiene la unción del águila es la novia. ¿Entiendes? Entonces el águila come cosas vivas, por eso que la novia está comiendo es palabra viva. Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea, la novia se está alimentando con el maná fresco, el pan que descendió en 1963, que está fresquecito, está recién salido del horno, que son los 7 sellos, la profundidad. Es cuando el hermano Braja dice en la página 7, párrafo 43, la fiesta de la trompeta, él dice, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Es porque el maná es un maná nuevo, un maná fresquecito, un pan que descendió en 1963, se deja fotografía en 3 etapas, ¿entiendes? Entonces ahí está el maná fresco, ahí está el pan para el pueblo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y la novia está comiendo cosas vivas, un mensaje fresquecito, ¿entiendes? Entonces ella se está alimentando, como predicó el hermano Braja, alimento espiritual a su debido tiempo. Cada uno de los mensajeros trajo un alimento, pero a su debido tiempo el pan, el maná fresquecito, desciende del cielo, ¿entiendes? Bueno, Dios le bendiga, hermano. Esperamos que este programa sea de bendición para su vida. Recuerden que pueden enviar al Facebook Melvin Carrasco, también al número más 58 0424 663 0482. Que Dios le bendiga, y con ustedes el pastor Melvin, que muchas gracias por responder las preguntas, se estará despidiendo. Bueno, como le estaba diciendo, hermano, que Dios nos bendiga a todos, que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos seguir adelante. Y bueno, Dios mediante estaremos aquí el próximo sábado con el favor de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Amén.